Y lo otro, vamos a ocurrir si la caracteriza de extremos de todo se vive del derecho que se tiene, o hay ciertas esferas que vamos a reservar para que quienes nos acompañan: Mario Aguilar del Colegio de Profesores, Gonzalo Madler de la Universidad de Santiago y Sergio Vitar, ex ministro de Educación. Voy al comunicado de la ACES de ayer. Hablan de una nula voluntad del ministro de avanzar en demandas históricas de los secundarios como es: uno, no vender nada allá, el pase escolar gratuito, y dos, medidas para paliar una educación de mercado de las familias chilenas. Y dicen la condonación del CAE. Ellos fueron a pedir la condonación del CAE y no hubo respuesta por parte del ministro. Explicaba Izaguirre que era el tema que no estaba dentro de la agenda de esa reunión en particular. Pero quiero partir con don Sergio Vitar a propósito de esa iniciativa de los estudiantes de que se condone hoy día el CAE, a propósito de, usted se lo ha mencionado como uno de los ideólogos del crédito con aval del Estado en su momento como ministro de Educación. De hecho, recordamos algunos debates televisados con dirigentes estudiantiles donde fue bastante controversial ese enfrentamiento suyo con el entonces vicepresidente de la fecha. ¿Qué le parece a usted que debería se pida condonar el CAE? ¿Y qué le pasa cuando le dicen que usted está dentro de la ideología de esto de que los estudiantes se tengan que endeudar para estudiar? No, mientras el país tenga los recursos y el gobierno actual y la presidenta Silvia Araniza vamos a avanzar hacia dar mucho más facilidad al punto de arribar a la gratuidad. Pero hay momentos y momentos. No olvidemos que el precio del cobre en el año 2003, 2004 era $1. La libra, hoy día es 3. El país tiene mucho más recursos, de manera que tiene que destinar más recursos a los bienes públicos, como la educación y la salud pública, no olvidemos y un financiamiento, en vez de que los jóvenes no tuvieran nada, o el papá tuviera que poner el aval, el Estado ponía el aval, lo cual significa una rebaja de interés en una expansión también para que pagaran después que estudian, no mientras estudian. El problema de hoy del endeudamiento no es del CAE. El problema principal del endeudamiento de las familias está en el crédito entregado a las universidades del Consejo Rector, más el crédito contratado con bancos directamente por una persona que le cobra un 30% de interés, más el crédito Corfo. Eso es lo que hay que sustituir y reemplazar, y hoy día se ha dado un paso importante. Chile hoy día puede ir más lejos, de manera que no se trata de condonar el CAE, sino que los deudores mayores no están en el CAE. El CAE empezó a trabajar en el 2007, de manera que los primeros salieron en el 2011, y hay 2 años de gracia, estamos hablando del 2013. La gran tarea que corresponde con la reforma tributaria es que tú tengas más recursos para que el crédito sea una parte decreciente y la beca sea la parte creciente, y ahí establecen la gratuidad. Esa es la fórmula que se está diseñando y que puede funcionar con los recursos que se necesitan. Mario Aguilar, iniciando estos dos temas, que son peticiones de la ANSE que estuvieron ayer en la conversación con el gobierno. Mira, la primera mención que yo quiero hacer es decir que esta desconfianza que los jóvenes tienen de la clase política, que se expresa muy fuertemente con los muchachos ACES, bien ganada se la tiene la clase política, porque efectivamente no se confía ni del discurso, ni de las prácticas, ni se confía tampoco en función de esta incoherencia donde el discurso cambia según el termómetro social, y todo esa maraña, ese conjunto de aspectos los jóvenes lo rechazan, y por eso ellos a priori tal vez tienen una actitud de desconfianza con el ministro. Tal vez el ministro no sea el culpable, pero hay que entender ese fenómeno. Yo creo que es interesante cuando uno quiere estudiar en serio el tema juvenil, generacional, entender el fenómeno de esa profunda desconfianza que los jóvenes tienen con la clase política. Yendo al punto, aquí somos todos educados, por cierto, yo voy a discrepar fraternalmente con el exministro Vitar, porque yo no entiendo cuando se pretende justificar algo que a todas luces fue, voy a tratar de no ser tan duro en el concepto, pero fue un golpe artero la educación cuando ingresó la banca al sistema financiero. Eso que endeudó a las familias chilenas de manera dramática, tanto el CAE y más dramáticamente en el caso del crédito Corfo, que era un crédito usurero, que fue un pingüe negocio para la banca, un negocio espectacular porque tenía cero riesgo para la banca. Recuérdense, aval del Estado significa que si por X razón la familia no podía pagar, el Estado finalmente le pagaba al banco, y por lo tanto el banco no tenía ningún riesgo. Y uno se pregunta en el tiempo
¿por qué se facilitó un negocio tan espectacular para un privado, privados usureros, como en general son la banca chilena, y a costa de un derecho social como es la educación? Sí, yo creo que uno de los más grandes crímenes que se cometió con la educación chilena fue el ingreso de la banca al financiamiento. Yo alcancé a estudiar con crédito fiscal, yo le quedé debiendo al Estado, y después tuve con tiempo que pagar, ¿no es cierto?, y me descontaron de mi declaración de impuestos y todo aquello, y había un sistema que nosotros no rechazábamos. Nosotros peleábamos la educación gratuita en ese tiempo porque yo era estudiante, esto se impuso en dictadura, el tema de los aranceles universitarios, etcétera. Pero cuando ingresó la banca, y eso se presenta como una solución, cuando en realidad fue exactamente lo contrario, fue uno de los grandes males que se le causó a la educación chilena, yo quería decir directamente que discrepo profundamente del exministro, que lo tengo aquí enfrente, porque yo creo que hay que reconocer que eso fue un tremendo error. Eso fue un tremendo error, y cuando se intenta justificar con que no había condiciones, etcétera, etcétera, cuando justo con decir que no había plata para la educación se compraban portaaviones, se compraban submarinos, el país tenía recursos para gastar en otras cosas y no priorizar la educación. Y ese eje donde hoy día la educación ha cambiado y la educación es una prioridad social primera, que ha obligado a la clase política a asumirlo de ese modo, es porque la ciudadanía se movió, no por convicción de la clase política. Y eso es muy importante entenderlo también. Tanto con el movimiento pingüino del 2006 como con el movimiento estudiantil 2011, fueron esos movimientos los que obligaron, forzaron a la clase política a cambiar sus prioridades, porque si fuera por ello, y uno todavía lo ve como subyace en el discurso, como todavía se intenta proteger ciertos nichos de negocio, se intenta justificar que se mantengan ciertos privilegios, como el del financiamiento al negocio privado de parte del Estado. El mismo ministro de Educación ha anunciado cosas que son preocupantes, como por ejemplo que se va a disminuir el copago y el financiamiento compartido, otra medida horrorosa que se cometió durante los gobiernos de la concertación, que fue esta medida segregadora que fue el financiamiento compartido. Y ya todo el mundo reconoce las investigaciones, los informes internacionales, que eso ha sido un tremendo daño a la educación chilena, y sin embargo el ministro hoy día quiere terminar con el copago pero quiere mantener el financiamiento a los privados, manteniendo por tanto una condición tan singular como es que el Estado financia el negocio privado en Chile. Entonces, si vamos a hablar en serio del tema, con esto cierro, tenemos que también ver los errores y las malas cosas que se cometieron en el pasado, las malas decisiones que profundizaron el modelo neoliberal de educación que empezó Pinochet, y que modelo que fue perfeccionado durante los 20 años de concertación, y eso hay que reconocerlo si hoy día se quiere ir al meollo del asunto. Estamos escuchando a Mario Aguilar del Colegio de Profesores, estamos con Gonzalo Marner de la Universidad de Santiago y don Sergio Vitar, exministro de Educación. Quiero dar la palabra a don Sergio para hacer una réplica de lo que le está hablando con Mario. En política, después de 10 años de tomar una decisión, es muy fácil decir lo que he dicho. No, lo cuestionamos en el momento también antes. Se crea una comisión que otorga estos créditos y decide. En esa comisión hay representantes privados y del Estado. Y esa comisión puede, la ley lo establece, fijar el interés lícita, lo que no alcanza lo subsidia el Estado. O sea, la posibilidad de manejar eso mejor existía. Pero el tema concreto es que en ese momento, entre hacerlo y no hacerlo, permitiste la entrada de muchos jóvenes que no tenían posibilidad, aliviaste al padre porque no tenía que pagar él durante el tiempo del estudio, no tenía que endeudarse él, no tenía que avalar él, sino que el Estado es el que avalaba. Entonces, es un paso positivo. Mirado hoy, la gente dice, por ejemplo, condona el crédito convencional del Estado. Lo que hay que condonar hoy día no es el crédito convencional del Estado. Hasta la lista de los que deben hoy son los créditos del crédito solidario que se han dado a la Universidad del Estado. Ahí están los 100.000 que se están dando. También hay del CAI, del Corfo es dramático, el Corfo, embargo, claro, familia... eso Corfo yo estaba en el Senado en ese tiempo, y el Corfo fue también una fórmula de decir: no alcanza la plata que el Estado da en crédito, ¿qué hacemos con esto? Pero la alternativa en ese momento no era decir todos gratis, no era posible. Entonces tú dices, ¿cómo ayudo al papá que está avalando? Yo el Estado lo pongo y entonces el interés baja bastante, el papá no paga. Bueno, yo creo que pudo haberse hecho en 2006, 2007, 2008 una rebaja de la tasa de interés más rápida, haber fijado la tasa de interés con más fuerza. Bueno, esa es una crítica que habrá que ver con el otro gobierno. Yo no era ministro de Educación, pero creo que se pudo mejorar ahí. Pero la idea central de decir, mire, esto estaba diseñado para favorecer a los bancos, yo creo que es una afirmación sin ningún sustento. A los bancos y a las universidades privadas, que también, al financiarse con medio de este crédito,
expandieron su matrícula de manera absolutamente inorgánica y el negocio fue fabuloso. Eso es así, es real, son datos duros, no son invenciones. Pero veamos por qué hay que cambiar. Yo creo que nadie puede decir que no comete errores. El punto es que uno, si hace un buen diagnóstico, puede arreglarlo. María Aguilar, la gente del Colegio de Profesores, lo mismo. Un gusto estar acá, un gusto de debatir y un honor ser lector del Quijote. Sí, gracias a todos los que nos sintonizan.